23 de abril, Día Internacional del Libro, la remembranza recurrente al óbito de Shakespeare o Cervantes, la literatura y la buena literatura, y también la otra, letras, novelas, ensayos, investigación histórica o mera ficción documentada, claro, siempre muy bien documentada, real, realista, como la vida misma, como un guión cinematográfico o de serie televisiva. Autor prolífico, criminólogo de formación, se dio a conocer al gran público como investigador divulgador de la huella de la guerrilla, de la represión franquista en nuestra tierra, de allí a hoy, de aquel tiempo a este, la vida de un escritor, de un novelista, ahora en estos días en plena promoción de su última obra, su última novela, La maldición de Jericó. La maldición de Jericó, un trepidante thriller sobre los manuscritos del Mar Muerto, finalista del Premio Ateneo de Sevilla 2023, de Almuzara Libros. Luis Miguel Sánchez Tostado, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, pues encantado de compartir este ratito con vosotros. Nos vamos a Jericó, a 1959, y nos vamos a Cisjordania, tan de actualidad, ¿no? Por estar tan cercana y también afectada por ese drama que se vive en la Franja de Gaza. Pues sí, desgraciadamente es una tierra condenada a la guerra desde hace muchísimo tiempo. Y pues fíjate, desde 1947 que la ONU repartió el territorio, hasta ahora no han parado de guerrear y de matarse, ¿no? Es una pena, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en esa tierra bendecida por Yahvé, ¿no? Es increíble, ¿no? Oye, en 1959 vamos a hablar de la novela La maldición de Jericó. Hay un descubrimiento, dice la presentación de tu obra, que amenaza con tambalear los cimientos del cristianismo. Ahí es nada. Sí, bueno, es una novela policíaca, ¿eh? Es del género policíaco. Y es un thriller histórico cuya trama principal, bueno, en realidad son como dos novelas entrelazadas. Es una técnica narrativa muy de mi estilo, ¿no? En mis obras hago la técnica de flashback, ¿no? Con dos tiempos entrelazados que van saltando en el tiempo. Entonces, lo que está ocurriendo en Cisjordania en 1959 y nueve y lo que está ocurriendo en Inglaterra y en España en 2010. Y la novela arranca con un descubrimiento de unos arqueólogos de Jericó, occidentales, el personaje Peter Fortabat, que descubre un manuscrito insólito en una cueva desconocida de Qumran, en el desierto de Judea, donde aparecieron los manuscritos del Mar Muerto, con un perfil de Jesús completamente distinto al que nos vendieron en los evangelios canónicos y que esto, de conocerse, podría hacer tambalear los cimientos del cristianismo. Y a partir de aquí arranca toda una trama policíaca de persecuciones, tiroteo, asesinatos, conspiraciones, que llega incluso hasta 51 años después a España, donde los sicarios seguirán buscando el pergamino este y bueno, pasarán una cantidad de cosas tremendas, ¿no? Contrarreloj, y además llega a la misma final de esa mitificada ya en este país final de la Copa del Mundo de Fútbol. Sí, efectivamente, porque aquella noche famosa que España ganó el Mundial, cuando todo el mundo estaba en los bares o en su casa viendo el partido, las calles solitarias, en Madrid estaban pasando cosas muy importantes en una cámara acorazada del sótano del edificio Las Cariátides de Madrid, que es donde está el Instituto Cervantes ahora, ¿no? En la famosa Caja de las Letras. Ahí ocurrirán cosas importantes que obviamente pues no voy, no voy No va a a revelar en desvelar. esta entrevista, ¿no? Pero hay un niño también, Martín Amorós,
que precisamente ya en ese escenario temporal, esa confluencia de dos tiempos, 51 años después, 2010, desde 1959, ya aquí en Madrid aparece también cercano a ese sanador de palabras que es el hombre Simón, que intenta resucitar en la cámara acorazada del Instituto Cervantes. Bueno, esa es un episodio muy tierno y muy bonito de la novela, cuando un niño que está vestido de pirata y está mirando por el catalejo en la calle Barquillo, enfrente del, del edificio de las Cariátides, descubre cómo cada noche, a deshoras, un anciano un poco siniestro entra a ese edificio cada noche, ¿no? Y entonces lo descubre, al final lo conoce y resulta ser un sanador de palabras olvidadas con una historia tremenda, ¿no? Porque este hombre está intentando recuperar, darle una segunda oportunidad a palabras que el diccionario de la RAE eliminó, que ya estaban en desuso, e intentaba darle una segunda oportunidad, y el niño le ayuda y se queda fascinado de lo que descubre en esa cámara acorazada. Y realmente es bellísima, son bellísimas las conversaciones entre ese niño inquieto, que será uno de los protagonistas, y Simón, y todo estará entroncado con la antigua historia de 1959 de Cisjordania. En el universo creativo de un escritor, hoy que celebramos el Día Mundial, el Día Internacional del Libro, la ficción surge a partir de modelos reales, ¿no? Y no sé en qué medida Martín Amorós parece para un abuelo practicante, devoto, como Luis Miguel Sánchez Tostado, a su nieto. Hombre, es que mi nieto es una fuente de inspiración para mí. Evidentemente sí, sí. Hombre, ya sería demasiado evidente ponerle su nombre, y le he llamado Martín, que es su mejor amigo, ¿no? Pero sí, sí, hombre, mi nieto, solo tengo un nieto, y actualmente es el centro de mi vida, ¿no? Y sí, sí, ya le he dedicado un par de obras a mi nieto. Y bueno, yo, mira, fundamentalmente soy un ensayista. Lo que pasa es que últimamente estoy volcándome con la novela, que me parece un género dificilísimo. Y bueno, como es un reto, pues me está gustando el resultado. Pero siempre lo estoy basando en hechos reales. Y esta novela también está basada en hechos reales. El hecho real consiste en un escándalo. Un escándalo que se difundió, mira, en este libro, que me impactó cuando lo leí, El escándalo de los rollos del Mar Muerto, que fue un bestseller en los años 90, y que denunciaba el escándalo de una institución católica que acaparó el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, y que no lo ofrecía a la comunidad científica, y lo retuvo con un monopolio inaudito durante medio siglo, 50 años de acaparamiento, y convirtieron la rollería del Museo de Rockefeller, donde estaban estudiando los manuscritos del Mar Muerto, lo convirtieron en un búnker inaccesible para cualquier historiador que no fuera de ellos. Y crearon una comisión, un equipo internacional de estudio de los manuscritos del Mar Muerto, con 8 historiadores. Y resulta que de esos 8, 5 eran sacerdotes católicos, 2 seglares vinculados a la Iglesia, y solo uno, John Marco Allegro, un estadounidense, era un historiador independiente, y fue precisamente el que denunció ese acaparamiento, no tener prisa por divulgarlos, por acapararlos, desaparecer manuscritos. De hecho, el escándalo aumentó cuando el Vaticano, en 1955, cuando todavía estaban apareciendo en cuevas los manuscritos, se presentó allí y compró un lote de controvertidos pergaminos y se los llevó a la Santa Sede, y todavía están allí, ¿no? Entonces, en torno a ese misterio, a ese oscurantismo,
surge esta novela. Porque la convulsión se produce porque revela un perfil de Jesucristo muy distinto, ¿no?, al de los evangelios canónicos. Claro, mira, la chispa que enciende mi novela es una noticia de hace pocos años, en 2017, cuando historiadores, arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén descubren una cueva desconocida, la cueva número 12, porque los manuscritos se encontraron en 11 cuevas, entre 1947 y 1956. Pero como digo, hace pocos años se descubre la cueva número 12, que no encontraron pergaminos, pero sí las ánforas de cerámica rotas donde estaban metidas, donde guardaban los pergaminos. Y además se encontraron herramientas de los años 50, lo cual demuestra que existen todavía pergaminos que desaparecieron, que no sabemos dónde están y que no se han hecho públicos. Entonces, puede haber, sin ninguna duda, intereses en que esos pergaminos no salgan a la luz nunca. De hecho, fue la École Biblique de Jerusalén y las autoridades de Jordania las que se lanzaron a la búsqueda de los pergaminos durante todos esos años. Y es curioso porque, fíjate lo importante que fue descubrir. Ten en cuenta que los manuscritos del Mar Muerto son el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, porque tienen 1000 años más antiguos, son 1000 años más antiguos que la Biblia hebrea más antigua que había, ¿no? Es decir, el Tanaj, el Códice de Alepo, que es del siglo X, del 930. Bueno, pues estos son 1000 años anteriores y son fundamentales para el estudio del cristianismo primitivo y del judaísmo rabínico, ¿no? Entonces, cuando se dieron cuenta que algunos, fíjate qué importante es esto, cuando se dieron cuenta de que algunos de los manuscritos se hablaba, ya aparecían hablando del bautismo, del Espíritu Santo, de la Santa Cena, en fin, del perdón, de la confesión, de la resurrección, del desvinculamiento de la riqueza material, del sacrificio y la muerte del Maestro, del justo. Es decir, había una sospechosa coincidencia con los evangelios canónicos que son 2 o 3 siglos posteriores. Entonces surgió la teoría de que o bien Jesús y Juan el Evangelista formaron parte de la secta de los esenios o de los fariseos que pudieron escribirlo, que se le atribuye a los esenios, pero tampoco está muy claro, o bien los evangelistas se inspiraron en estos manuscritos para algunas de las doctrinas que difundieron siglos después. Entonces, bueno, la Iglesia lo niega todo esto, dice que es casualidad que dos grupos tengan las mismas ideas en el mismo sitio. Es extraño, esto no es verosímil para muchos historiadores, con lo cual muchos opinan que la Iglesia se puso nerviosa porque se rompía con la originalidad del cristianismo como una doctrina nueva. No, no, esto no es nuevo. Muchas de las cosas que se dicen en los evangelios canónicos ya se habían escrito 2 siglos antes o 3 siglos antes. Una doble trama confluyente en 2 tiempos distintos, con medio siglo de por medio y 3 grandes escenarios en Cisjordania, en Reino Unido y en España. Una paisana que conocemos y respetamos todos, como Fanny Rubio ha dicho de esta obra, que es un libro documentado, erudito, reflexivo, ameno, minucioso, atrevido y paradójico. Y lo ha hecho, como todos los temas que maneja, muy bien, porque conoce muchas cosas. El autor ha puesto la mano en muchos fuegos y ha ordenado muchos caos. ¿Te sientes pleno? Quiero decir, en tu carrera como escritor, es un tema muy recurrente en esta jornada. ¿Has llegado al objetivo que te propusiste cuando compatibilizabas esta labor de investigador
historicista, de escritor, con tu trabajo en el día a día, ¿se puede vivir desde Jaén escribiendo? Bueno, vivir de la literatura ni en Jaén ni en ningún sitio, porque solamente un 3% de los escritores pueden vivir de sus ventas, porque piensa que de la cadena editorial donde tanta gente vive de nuestros trabajos, el autor es el que menos percibe entre un 8 y un 10% y de ahí te quitan para Hacienda. Entonces, para vivir de la literatura tendrías que hacer unas tiradas enormes de 30.000 ejemplares todos los años para poder vivir de esto. Y eso solamente es un 2 o un 3% según el Ministerio de Cultura los autores que pueden alcanzar esas cifras, ¿no? Pero hombre, ayuda económicamente, pero ya está. No hay que tomárselo como un objetivo económico, sino como un objetivo de realización, de aprendizaje, y sobre todo de eterno aprendizaje. Mira, yo con esta novela estoy muy satisfecho porque resulta que, bueno, si digo que es mi mejor novela, a lo mejor caigo en el hábito de que siempre nuestro último hijo es el más guapo, ¿no? Pero yo estoy muy satisfecho porque fíjate que ha sido finalista de un prestigioso premio, como tú has dicho, que es el Premio Ateneo de Sevilla, y en el 6º Premio Policía Nacional de Novela. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil llegar a la final de estos premios porque tienen un nivel altísimo, un nivel internacional muy alto, ¿no? Y además es mi obra número 60, con lo cual es una cifra redonda que bueno. Y sí, bueno, yo he dedicado muchos años de mi vida a arrojar luz sobre parcelas históricas desconocidas en Jaén, en la provincia de Jaén, como masonería, los maquis, la transición, los crímenes sin resolver, la guerra civil, etcétera. Pero desde hace unos 7, 8 años, ya todos mis libros, ya sean novelas o ensayos, tienen un interés general. Sigo haciendo guiños a Jaén, porque es mi tierra y la quiero mucho, pero ya las temáticas son de índole nacional o internacional. Escritor prolífico y además con una capacidad permanente de innovar en las temáticas y en buscar esos complementos, ya seducido claramente por el mundo del cine, persigue, estoy convencido, que un nuevo guión suyo llegue a la gran pantalla. De todo ello seguiremos hablando y ha sido un placer tomar este botón de muestra este 23 de abril de la producción literaria en nuestra tierra. Muchas gracias, Luis Miguel Sánchez Tostado, y hasta muy pronto. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo grande.